¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien entonces? ¿Están todos? Bien, perfecto. La idea es empezar con algunas preguntas que puedan llegar a tener, dudas de los trabajos prácticos, lo que sea que hayan estado haciendo, y después pasar a hacer algunos ejercicios de la clase práctica. Les pediría si pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Estoy tratando de que estén muteados los audios, así no acopla con el sonido de los parlantes, que es lo que por ahí están escuchando en algunos casos. Entonces voy muteando los micrófonos de ustedes para que no se escuchen los parlantes del aula y eso genere un ruido en la llamada. Así que si alguno tiene preguntas, si quiere empezar a escribirlas en el chat general, arrancamos por ahí. Bien, acá veo una primera pregunta de Adriana Franco. TP2 de esta materia. ¿Cómo se comparan los retornos punta a punta de los ETF? Bueno, punta a punta se refiere a un periodo de tiempo. Por ejemplo, si a vos te piden mes a mes, es fin de un mes contra fin del otro. Piensen, por ejemplo, que tuvieran una tabla, voy al pizarrón un segundo, si tuvieran una tabla en la que aparecen meses por un lado, se tiene una tabla de Excel con el mes y otra columna que es el precio. Por ejemplo, esto podría ser mayo, junio y así sucesivamente. ¿Sí? Julio, etc. Punta a punta quiere decir, son la variación de junio contra el mes de mayo. Por ejemplo, si este era 100 y este es 110, el retorno punta a punta entre estos dos, o sea, haber pasado de acá a acá, tiene un retorno de, hoy tengo 100, esos 100 en su momento los pagué, tengo 110, perdón, esos 110 en algún momento los pagué 100, y si hago esta resta, hasta este punto lo único que tengo es cuánta plata nueva tengo, o cuánto hubiera perdido, en términos de dinero. Si quiero pensar como porcentaje para compararlo con otras alternativas, lo único que tendría que hacer es dividir esto por 100. Entonces esto me daría 10% de ganancia. Si, por ejemplo, yo hubiera tenido acá, en vez de datos directamente mensuales, de fin de mes contra fin de mes, toda una serie de días distintos, lo que hubiera hecho es agarrar el último día del mes y compararlo contra el último día del mes anterior. Eso quiere decir punta a punta. Vuelvo un segundo a la computadora. Así puedo leer las preguntas. Adriana, en principio esa sería mi respuesta. ¿Cómo se comparan? Bueno, por ejemplo, en lo que les escribí recién, si uno tuviera esa tasa de variación, por ejemplo, el precio para el día 30 de un mes o para el último día, no necesariamente el 30, el último día que se negoció un activo en un mes, puedo comparar ese precio contra el precio del último día en el que se negoció ese activo el mes anterior. En la tabla del pizarrón lo que tenía escrito era como si cada fila, cada registro correspondiera al último día de negociaciones de ese mes. La forma de compararlos es, por ejemplo, ver una tasa de variación. Sí, o último día de un mes contra último día negociable o para el que haya datos del mes anterior. Fin de mes contra fin de mes, sería. Ahí respondo una pregunta de Melissa. Juan entonces pregunta lo mismo. La pregunta entonces se refiere al primer día y al último día. Bueno, no exactamente, es cierre de un mes contra cierre del mes anterior.
Así compararías la evolución durante ese mes. Piénsenlo así, es como que el último día negociable de un mes, ustedes se suben a una posición y al cierre del mes siguiente se fijan cuánto ganaron o perdieron en términos porcentuales. Eso es lo que te respondería ese 10% que tienen en el pizarrón. A ver. ¿Alguna repregunta sobre esto? ¿Quieren pasar a otra pregunta? Bien, primera pregunta de Adriana. Si lo calculamos con los retornos diarios o con los mensuales. Y una de Santiago, ahora les respondo a los dos. La idea es, en esta tabla que tengo en el pizarrón, por ejemplo, este 100 sería el último precio que se observó durante el mes de mayo para determinado ETF, por ejemplo. Este es el último precio que se observó durante el mes de junio para ese mismo ETF. Entonces la idea es agarrar los precios de estos momentos en el tiempo y comparar la variación en los precios. Entonces, retomando la pregunta de Santiago, ¿para qué periodo lo tomamos? Claro, sería para toda la serie de datos, para todos los momentos en la serie, en los que vos puedas comparar el último precio negociado de un mes con cuál era el último precio negociado del mes anterior. Esa es la idea. Eso lo puedo hacer, fíjense una cosa, si yo, supongan que esta serie hubiera empezado en abril, por decir algo, y tengo datos de acá para adelante. Cuando hago estas variaciones, voy a perder una variación. ¿Por qué? Porque hacer la variación de mayo con respecto a abril lo voy a poder hacer. Supongan que abril hubiera sido 90. Yo voy a poder hacer esta variación desde abril hacia mayo. ¿Sí? Lo que no voy a poder hacer nunca es una de estas para atrás, porque no tengo el valor de marzo, por ejemplo. Entonces voy a poder completar mi columna de variaciones, pero sé que voy a perder como una observación al hacer esto. Va a haber un periodo de meses en los que no la tengo, el primero, típicamente. Porque no sé cuál es la variación anterior de marzo a abril, será de abril a mayo, y de ahí para adelante. Eso lo puedo hacer comparando el último día negociado de cada mes con el último día negociado del mes anterior. Lo hago para toda la serie. Una vez que tengo armada la fórmula de Excel, la puedo correr para abajo. Retomo lo que dice Santiago. Tomé el último valor de la serie versus el primero. A ver, un segundito. Voy a responder en el chat. Sí, Santiago, entonces, si vos tomás el último de la serie que no es el primero, estarías viendo el retorno en todo ese periodo de tiempo que vos estás trabajando. El tema es que si uno quiere tener una medida, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo creo que me va a ir con posiciones que duren un mes en este activo? Lo relevante no es el retorno punta a punta de toda tu serie, sino de un fin de mes contra el otro fin de mes. ¿Y cómo puedo aproximar eso? Bueno, tomando una muestra, en base a esa muestra trabajo con los retornos que ya observé entre periodos comparables de un mes de duración, pero hacia atrás. Si yo lo hago primero contra último en mi serie, el problema que tengo es que voy a tener un solo número, no voy a tener varios. ¿Sí? Sigo. Pregunta de Julieta. ¿La tasa de variación y la tasa de retorno es la misma? Sí, la idea de la tasa de retorno es armar una tasa de variación porcentual de una inversión. Entonces, si uno mira cuánto cambió el precio, por ejemplo, entre mayo y junio, en medida de unidades de pesos, dólares, lo que sea, esto sería aumento 10. Porcentualmente, ¿cuánto me llevé? 10%, porque esa diferencia que yo tenía entre 110 y 100, que son 10 unidades, respecto a los 100 que puse, representan un 10%. O sea que sí, es lo mismo en este caso. Dice Santiago, para el periodo en cuestión de la serie de datos. A ver, sí, creo que sí se estamos diciendo lo mismo. A ver, Santiago, lo que decía es, si te piden comparar los retornos mensuales, la idea es un mes o el último día negociable de un mes contra el último día negociable del mes anterior. Pensarlo así, como si vos te pararas en el último día negociable de un mes y querés ver cómo te hubiera ido si hubieras entrado a esa posición un mes antes, el último día hábil del mes anterior.
Bueno, sigo, a ver, otra pregunta de Adriana. Comparar los coeficientes de variación, la media de uno de ellos es negativa. Ok, repasemos eso. Coeficiente de variación es una forma de escribir los desvíos para que no dependan de las unidades ni de la media en general de la serie con la que están trabajando. Entonces, por ejemplo, uno agarra el desvío en una muestra y ese desvío lo divide por el promedio en los datos. ¿Por qué hacemos esto? Repasémoslo rápido. Porque ese desvío estándar que uno calcula en los datos depende, primero, tiene unidades que dependen de lo que sea que estás midiendo, porque el desvío estándar está en las mismas unidades que la serie con la que estás trabajando, y está calculado en base a alguna media. Entonces puedes tener casos donde este desvío no se puede comparar con el de otra serie distinta. ¿Por qué? Porque las unidades son diferentes o porque las medias son muy distintas. Piensen esto como comparar desvíos de presión versus desvíos de temperatura, o precios de propiedades en barrios distintos de la ciudad de Buenos Aires. Tienen las mismas unidades de medida, pero el precio promedio de Puerto Madero es distinto que el de Patamar. Entonces van a dar cosas distintas. La idea es dividir por el X raya para que me quede algo sin unidades y que no depende de la media. Sí, matemáticamente esto podría dar negativo. El S nunca da negativo, el X raya podría ser negativo. Si el retorno promedio da negativo, y si te hace negativo el coeficiente. Es un caso que se podría corregir, o sea, podríamos trabajar con retornos, piensan así, como con excesos de retorno, de alguna manera en la que esto en general no pase. La interpretación en general del coeficiente de variación es el que te dé más grande en valor absoluto tiene más variabilidad, o sea que eso lo podemos llegar a salvar. Porque lo que pasa acá es que nos interesa conocer el relativo en tamaño del S respecto al X raya. Así que yo tomaría el más grande en valor absoluto, como el más volátil de todos esos. Pregunta de Fernando, ¿cómo expresamos la desviación estándar? Es un número porcentual. La desviación estándar, o sea, el sigma o el S, si lo están trabajando con una muestra, recuerden que están en las mismas unidades que la variable con la que estén trabajando. Entonces, por ejemplo, tengo una serie, una columna de la tabla de Excel que son dos porcentajes, entonces el desvío estándar va a estar medido en porcentajes. Tengo una columna que son precios de propiedades, el desvío estándar va a estar en la misma unidad que los precios de las propiedades, sean dólares o pesos, la que sea, el desvío tiene las mismas unidades que la variable con la que estoy trabajando, o sea, la que le estoy calculando el desvío. Así que en general el desvío no necesariamente va a ser una proporción o un porcentaje, depende con qué estén trabajando. Ok. En el enunciado se los plantean de una manera que es cierto, puede llegar a lugar alguna confusión. Les recuerdo entonces hacerlo de esa manera, como fin de un mes contra fin del mes anterior. Pasa una pregunta de Melissa. ¿Cómo hacemos en el Excel para hacer este retorno? Bueno, en el Excel la idea es que uno podría agarrar esta formulita. En Excel uno podría pensar en qué posiciones tiene esto en Excel. Entonces, haremos como las filas de Excel y las columnas de Excel. La idea, por ejemplo, para hacer este retorno en Excel, uno lo que haría es poner una fórmula en algún lugar que haga, fíjense, este sería B3 menos B2 dividido B2, si transformamos esto en una planilla de Excel. No tengo en Zoom, creo, forma de mostrarles una pantalla para hacerlo en Excel, pero lo vamos a ver para la próxima. Esta sería la fórmula en Excel. La idea es que uno correría esta fórmula, pero necesitas hacerlo para los últimos fines de mes solamente, no para toda la fila de datos que vos tenés, que es diaria. Entonces, una forma de hacerlo es por ahí bajarse de Yahoo Finance directamente el precio mensual de cierre y hacerlo sobre eso. O si tienen todas las filas, filtren lo que sean cierres de fin de mes y apliquen esta fórmula sobre esos datos. Va a ser lo más fácil. Si no, hay que pensar en una fórmula que vaya como saltando filas que no sean del fin de mes, pero no es la idea que pierdan tiempo armando una planilla de Excel compleja para hacer esto automáticamente. Adriana, más que el valor absoluto de la media, yo lo que miraría es el valor absoluto del cociente en sí. Porque lo que voy a querer representar con esto, con el coeficiente de variación, intuitivamente es cuántas medias, fíjense, porque cuando uno divide por algo está como escribiendo todo en función de lo que está dividiendo.
Entonces, un coeficiente de variación lo que me dice es algo así como cuántas medias representa el desvío. ¿Sí? ¿A qué tantas distancias de la media estoy? Entonces, más que tomar el absoluto de este de acá abajo, tomaría el absoluto de todo el cociente. Voy a una pregunta de Julieta. Cuando usas el Excel en el caso diario... no, en este caso Julieta usaría, en vez del primer día hasta el último, fin de un mes contra fin del mes siguiente. ¿Sí? Y compararía esos dos cierres de mes. Por eso acá les planteaba hacer una tabla que directamente tuviera los cierres de cada mes y puedo hacer la variación entre el precio al cierre de junio con el precio al cierre de mayo. Y con eso hago lo que se conoce como tasa de retorno. Por ejemplo, yo compré a 100, vale 110, en diferencia me gané 10, y si lo pienso como porcentaje de lo que compré, me gané el 10%. Eso, porque gané el 10 y había puesto 100. Entonces, la idea no es poner un desvío estándar de eso. Cuando preguntan por retornos mensuales, el fin de un mes contra el fin del mes anterior. ¿Sí? Vuelvo a la pantalla un segundo. Ok, sí, Julieta, bien. Adriana Lugo, bien. Bueno, ya somos 17. ¿Más preguntas? Melissa, ¿cómo se comparan los retornos? ¿Me recordás un poco la pregunta del problema? Puede ser que es la que te pregunta si el retorno del ETF es de uno de los ETF es 3 veces el otro. Recuerdo que había 2 ETF, uno replica un índice de emergentes y el otro hace algo así como 3 veces lo que hace el primero. A ver, dame un segundito que se están acumulando preguntas. Julieta Martínez, sigo sin entender el coeficiente de variación. Claro, Julieta, para cada serie, para cada columna que vos tengas, por ejemplo, la columna de precios, además la columna de retornos. Para esa columna de retornos, fíjate, por ejemplo, el retorno de acá a acá es 10%. Y después yo podría tener otro retorno que fue el de acá, el de 90 a 100. Compré a 90, algo que vale 100. Entonces tuve como retorno 100 menos 90 dividido 90. ¿Sí? O sea, 10 dividido 90. Me puedo armar una columna con cada uno de estos números, cada uno de estos retornos porcentuales. Lo que hago es calcularle el desvío estándar y el promedio muestral a esta nueva columna que tiene tasas de retorno, que son porcentajes. ¿Cuánto gané porcentualmente? Respondo una pregunta de Adriana. ¿Retorno punta a punta sería entonces la variación porcentual mes a mes? Claro, no es entre el máximo y el mínimo de la serie. Voy a la pregunta de Melissa, retomo esa. Entonces, ¿cómo se comparan los retornos? Hay una pregunta en el TP que les pide comparar los retornos. Comparar el de un ETF que tiene que replicar el índice de emergentes contra el que tiene que hacer el triple de eso. Entonces, esos ETF están diseñados para que ellos, o entre ellos, exista esta relación. Si no recuerdo mal las siglas, creo que una EDC, está pensado para que el EDC se mueva en términos de retornos diarios, ¿sí? Así esto lo podríamos pensar como retorno del EDC y esto como retorno del EM, para que los retornos diarios de uno sean 3 veces los del otro. El tema es que a nivel diario incluso tenés error de seguimiento, que pasan un montón de cosas que incluso si el fondo se administra con los objetivos que están explícitos, no lográs que exactamente esta relación se dé en el día a día. Entonces, ¿cómo podrían hacer para mirar eso en los datos? Sí, Julieta, ya retomo el otro. ¿Cómo podría mirar esto en los datos? Bueno, podría tratar de ver si tengo una columna que es el retorno del EDC y otra columna que es el retorno del EM, si en promedio son el triple de la otra. ¿Sí? Entonces uno podría tratar de ver eso. Si para cada día se cumple o no que el retorno del EDC es 3 veces el retorno del EM para cada uno de los días o para cada uno de los cortes mensuales que hagan. La respuesta general va a ser no, porque esto está pensado para cumplirse en el día a día. O sea que si yo me paro un día después, el retorno en el día que transcurrió del EDC tiene que ser 3 veces el del EM.
Lo que va a pasar es que en el día a día esto no se cumple y tampoco se va a terminar cumpliendo en el mes a mes, pero porque no está diseñado para que se cumpla en el mes a mes. Bien. Retomo entonces la pregunta de Julieta. Sí, la idea entonces es armar la columna de los porcentajes de retorno y después a esa columna de porcentajes de retorno le hago la media del desvío. Y si los retornos son negativos, bueno, si justo te llega a dar que el X' es negativo, puedes pensar en el valor absoluto del coeficiente de variación. O sea, valor absoluto quiere decir, si este es negativo y este es positivo, todo esto me va a dar negativo. Bueno, puedo olvidarme del signo y quedarme o decir que el más volátil es el que tiene el coeficiente de variación más grande. Pregunta de Santiago. En el día a día sí se cumple, pero no punta a punta. ¿Por qué? Bueno, porque por construcción estos CTS están armados para cumplir esta relación de 3 a 1 día a día. O sea, que los retornos diarios cumplen esta relación. Pero mes a mes no están diseñados para eso. Entonces podría ocurrir que mes a mes no sea cierto. Piensen que mes a mes es como que uno estuviera invertido más de un día, muchos días. Entonces, estos retornos, estos activos que te apalancan, que te hacen ir 3 veces o en dirección contraria o 2 veces en la misma dirección, sufren de problema en la composición de los retornos. Un mercado que sube y baje mucho, con uno que te hace 3 veces el retorno, piensan estar parados en un activo que replica un portafolio, pero por el triple. Entonces, el índice emergente sube 5%, tu activo subió 15%. El índice emergente baja 5%, tu activo baja 15%. Entonces, esa volatilidad puede hacer que en el mes a mes se cumpla menos todavía esta relación. Está diseñada para el día a día. Espero haberte respondido, Santiago. A ver. ¿Más preguntas? ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Bueno, el coeficiente de correlación, están usando data analysis ustedes para hacer todo esto. Si entran a la solapa de data analysis, tienen una opción dentro de toda la lista que se despliega que dice correlación. Y ustedes pueden pasarle como input cuáles son las posiciones de las series en las que ustedes quieren calcular la correlación, y les va a calcular todas las correlaciones entre las series de datos que les planteen. Así que no tienen que saber hacerlo a mano, es algo que van a hacer en Excel, lo van a hacer con ese add-in de data analysis. Como les explicaba hace un rato, no tengo una forma ahora de compartirles pantalla, pero es dentro de la solapa de data analysis donde ya han usado para trabajar con estadística descriptiva, buscar una opción que dice correlaciones. ¿Qué comparar? Ok, ya entendí la pregunta, Marisa. La idea es, si vos tuvieras, por ejemplo, una columna con los retornos del EEM, ¿sí? Y otra columna con los retornos del EDC, que acaba de dar números, la idea es decirle a Data Analysis, haceme la correlación de esta tira de números con esta otra tira de números. La idea es ver con la correlación si cuando uno tiende a estar por encima de su promedio, uno de estos retornos, el otro también tiende a estar por encima de su promedio. Entonces, si vos tenés 2 listas de números, lo que te va a devolver la correlación entre ellos va a ser un solo número que te dice eso. Si en promedio, cuando una está relativamente por encima de su valor medio, o sea, si cuando el retorno de este está por encima del promedio de los números que estén acá, el retorno de este también esté por encima de ese promedio. O cuando uno esté por abajo, el otro también esté por abajo. En ambos casos te va a dar una correlación positiva. Si no, si cuando uno está por encima de su media y el otro está por debajo, te va a devolver una correlación negativa. Pregunta de Julieta. Una de las preguntas decía, si EM sube 10% y luego baja 10%, entonces no gané ni perdí nada en mi inversión. Bueno, analicémoslo. Si EM sube 10%, yo tenía 100 de EM, sube el 10%, ahora tengo 110. Pero si esto baja 10%, ahora no tengo 100 otra vez, en realidad, tengo 99. ¿Por qué? Porque cuando pierdo los 10, cuando pierdo ese 10%, lo pierdo de algo que es más grande que 100. Entonces, no me deja exactamente en cero, subir 10 y bajar 10.
arranco de 100, subo 10%, tengo 110, pero si pierdo el 10% de esto, piensan así, como tu portafolio vale mucho más ahora. Entonces cuando perdés 10%, perdés 10% de 110, eso te deja con 99. ¿Sí? Vamos viendo las preguntas. Ok, otra pregunta de Adriana. ¿Cómo se interpreta el VAR? Bueno, voy borrando, a ver si se puede tirar. No. Voy borrando acá. La idea del VAR es que yo quiero poder responder una pregunta intuitiva. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Si uno responde exactamente qué es lo peor que te puede pasar, estarías respondiendo el peor de los retornos posibles. Y la idea no es decir siempre el peor, sino dejar un pequeño margen. Entonces, uno podría pensar como la distribución que tienen los retornos de un activo, y podría decir, bueno, ¿cuál es la chance de caer en el lado malo? ¿Sí? Y esto ponerle un tamaño a esta área. Por ejemplo, 5%, pero podría ser 10%, 1%, la que ustedes quieran. En base a esto, uno lo que hace es traerse un retorno que vive acá, que se conoce como el retorno VAR, y es el retorno que te deja ciertos retornos a su izquierda. ¿Qué quiere decir retornos a la izquierda? Bueno, retornos que son peores que el retorno VAR. Una vez que vos tenés este retorno VAR, lo que vos tenés es un retorno tal que, fíjense, si yo lo calculara, por ejemplo, con esta área de acá en 5%, quiere decir que el área a la derecha, o sea, los retornos que son mejores que ese, son 95% de los retornos. O sea, 95% del tiempo me va a ir mejor que con ese retorno VAR. El problema de esto es que está expresado en porcentaje, porque si está en este eje horizontal, en el histograma de los retornos, va a ser un porcentaje, y la idea es pasarlo a plata. Entonces, ¿cómo lo paso a plata? Por ejemplo, ponele que este retorno VAR me hubiera dado menos 2%. O sea, con probabilidad 95% me va a ir mejor que perder el 2%. Eso es un porcentaje. ¿Cómo lo paso a plata? Bueno, depende de cuánto tenga. Ponele que tengo un portafolio que vale 100. El VAR, en ese caso, va a ser el menos 2% que yo tengo como retorno por los 100 que tengo. Entonces el VAR de mi posición sería menos 2 en ese caso. ¿Cómo se interpretaría ese menos 2? Es la peor pérdida que yo puedo tener de mi valor inicial, que son estos 100, en condiciones normales de mercado. Condiciones normales no quiere decir que la distribución esta es normal, sino que el 95% del tiempo, o sea, el área que está acá a la derecha, me va mejor en este punto. Eso quiere decir condiciones normales. Entonces es una pérdida que está expresada en plata y que representa lo peor que me va a ir cuando esté en esta parte de la distribución de retornos. Cuando caiga en la cola de la izquierda, me va a ir por ahí mucho peor que con el VAR. Por eso en principio el VAR no lo agarra. Es ese que me separa en dos. El 5% del 95% restante. O el 1 y el 99, el 10 y el 90, lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? A ver, ¿cuántos estamos? 15 personas. ¿Lo usás con la herramienta de Excel, el VAR? Claro. A ver, suponete que vos tuvieras en Excel una columna con los retornos del EM, por ejemplo. Vas a tener una lista de números. En Excel no hay una función que te calcule el VAR, pero lo podés calcular de esta manera. Yo te doy una lista de números, vos lo que podrías hacer en Excel es calcular el percentil 5%, en este caso. Porque el percentil 5% va a ser este número, ese valor posible del retorno, tal que el 5% de los datos son peores que ese. Entonces, para calcular el retorno VAR, usarías una función en Excel que se llama percentile. Entonces, en alguna celda, la que quieras, pondrías percentile y le pones el rango de datos. Y esto va a tomar dos argumentos. Uno es el rango de datos que le pondrías acá, y después punto y coma 5%, por decir algo. Eso lo que va a hacer es, en este rango donde estén los retornos, ordenarlos de menor a mayor,
y traerte el que deja 5% a su izquierda, de los datos ordenados. Una vez que vos tenés este número, el percentil 5%, o sea, este retorno bar, calculado, en otra celda de Excel, podrías hacer directamente este resultado por el valor inicial del portafolio. Y si no recuerdo mal, en el caso de ustedes, el valor inicial del portafolio era 100 millones o algo así. ¿Bien? Santiago, sí. ¿No dice el valor inicial del portafolio? Bueno, pongan algún valor arbitrario, si no dice ninguno. Digan, bueno, asumo que el valor inicial es 1 millón, 10 millones, 100 millones, lo que ustedes quieran. Lo importante acá es cómo calculan el VAR, no qué número ponen en el valor inicial del portafolio. Sí, María. La idea es, uno agarraría la tira de números de los retornos, pongámosle valores, poner que los retornos tenías una tabla de Excel, esto sería como la fila 1, 2, 3, etc. Columna A, columna B, tenés retornos que son 2, 5%, 10%, lo que sea. La idea es, donde vos tengas esa tira de números en Excel, pasarles una función que se llama percentile. Yo quiero pasar todo esto. Esto es el rango de valores que yo tendría que poner acá en datos, esa función percentile. Y separado por un punto y coma, por una coma, según como tengan configurado el Excel, tienen que poner a continuación cuál es el percentil que estás buscando. Percentil, recuerden que es como una proporción. ¿Cuántos casos quiere que queden a la izquierda de este número que vos estás indicando? Deme un segundo que muteo algún micrófono más que está prendido, que si no va a acoplar. Bien. Si se me pasa a mí, les pido si ustedes mismos lo van muteando, así no acoplan con el sonido del aula. ¿Bien? Ok, ¿qué más? De nada, Santiago. Y Julieta. Sí, para hacer el percentil. Tomarías la columna de los retornos. En finanzas se suele trabajar con los retornos de estos fondos o de las acciones. Tienen mejores propiedades. Uno haría el percentile de esto, de la serie de retornos. O sea, acá datos sería esto. Lo que está acá, te marco en rojo si se ve bien. Lo que está en datos sería toda esta parte. ¿Sí? Toda esta parte de la serie de retornos. Tienes que pasar esa lista de números. Sí, más preguntas. A ver, Elisa. ¿Cómo se comparan las varianzas, los desvíos y los coeficientes de variación? Bueno, en general, ni la varianza ni los desvíos son comparables entre variables distintas. Porque cuando uno calcula una varianza, lo está haciendo, piensa lo que hacen en Excel, o lo que harían si lo tuvieran que hacer a mano. Cuando uno calcula una varianza, se fija dónde estoy respecto a una media. Entonces, cuando compara la varianza de dos series distintas, si las medias son distintas, por el motivo que sea, porque las escalas son diferentes o porque las cosas tienen promedios muy distintos, entonces es como que comparo qué tan lejos estoy de dos referencias distintas.
Y eso no es comparable directamente. Entonces, las varianzas ni los desvíos se comparan, en general entre series. Lo que sí se compara es el coeficiente de variación. Lo habíamos escrito hace un rato, el coeficiente de variación era el desvío sobre la media que yo tengo. El coeficiente de variación no tiene este problema, porque lo que hace es reescribirte el desvío en relación a la media. Entonces puedo comparar lo que quiera ahí. Entre dos series distintas puedo calcular su coeficiente de variación y ver cuál es la más grande. Sí, Adriana, perfecto. En este caso, si uno quiere hacer la comparación, lo que tendría que decir es, bueno, ojo, porque las series, ambos retornos, como son porcentajes, están en porcentaje. Pero lo que pasa es que pueden tener promedios muy distintos. Y de hecho uno esperaría que el retorno de ETF, que hace 3 veces el retorno del EM, tenga una media relativamente más grande. Entonces en este caso uno no usaría el coeficiente de variación. Está un poco pensado para jugar con eso también. Juan, en principio la que hice de Inc. es una diferencia relativamente técnica, no va a cambiar mucho el resultado numérico. Respondo a la pregunta de Julieta. Hay una herramienta de análisis de datos que podés usar y poner los rangos de todos los retornos de ETF. ¿Se puede utilizar eso? Sí, podés utilizar esa herramienta para calcular la estadística descriptiva. Por ejemplo, si ustedes al complemento de data análisis le pasan esta serie y le dicen, haz una estadística descriptiva, te va a sacar la media, el desvío, el rango, todo eso te lo va a devolver. El coeficiente de variación no te lo va a devolver. El coeficiente de variación lo tienen que calcular ustedes. Entonces, ¿cómo hacen, por ejemplo? Si la salida de data análisis te devolvió cuál es la media, cuál es el desvío, ¿sí? Piensen que les dio como una tablita en Excel, va a caer una tabla para cada serie. ¿Sí? Entonces, si la salida de data análisis les hace esto, ustedes abajo en una columna de Excel pueden hacer esta posición dividido esta directamente. Se lo pongo con colores, eso es mejor. O sea, agarrarían la tabla de Excel y pondrían esta posición, pondrían que es al revés, perdón. Esta acá abajo, el desvío dividido la media. ¿Sí? Pondría el desvío arriba dividido la posición en Excel donde ustedes tengan la media. Entonces sería esta dividido la celda donde esté lo rojo, donde esté la media de todos estos datos. Lo tienen que hacer ustedes para cada serie distinta. Pregunta de Fernando, ¿para qué utilizamos el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es una forma de medir el desvío de una serie, pero sacando el efecto de las medias distintas. Lo que decíamos hace un rato es, puedo tener series y quiero comparar, que tienen medias muy distintas, ya sea porque las unidades son distintas, presión y temperatura, o porque, si bien las unidades son las mismas, como precios en la ciudad de Buenos Aires, que están todos en dólares por metro cuadrado, las medias de grupos distintos pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo quiero comparar la dispersión de precios de Puerto Madero con la dispersión de precios de Paternal, no puedo usar los desvíos directamente, porque el desvío en un caso está calculado contra una media de $6.000 el metro cuadrado, y en otro caso está calculado contra una media de $2.000 el metro cuadrado. Las referencias no son las mismas. Yo tengo que sacar ese efecto. Por eso lo que hago al dividir por la media es saco las unidades y saco el efecto de la media. Entonces esto me estaría diciendo así como el relativo, qué proporción es el desvío respecto a la media. Y la más volátil va a ser la que tenga un número más grande en ese cociente. Y esta comparación, el coeficiente de variación, recuerden que no tiene unidades. Entonces la que te dé más grande es el que tiene más volatilidad. Y esa volatilidad es libre de unidades. ¿Más preguntas? ¿Se van sumando? Claro, sí, Adriana, es correcto eso. Es la medida que permite comparar la volatilidad. Volatilidad entendida como riesgo a la media, ¿no? Después van a haber otras medidas con Sebastián, pero en principio es la forma de hacer que esa idea intuitiva que uno tiene del desvío estándar sea comparable entre variables diferentes, con medias diferentes. Piénsenlo así, salvo que justo las medias de las dos series que quiero comparar sean muy parecidas, siempre voy a ir con el coeficiente de variación. Porque si las medias son distintas, ya no puedo comparar los desvíos.
En relación a lo que estamos analizando, la volatilidad es riesgo. Sí, nosotros vamos a tomar muchas medidas de riesgo. Una de esas medidas de riesgo es la volatilidad o el desvío estándar. El tema es que no es la única. Piensen que el desvío estándar captura una sola faceta del riesgo, que es riesgo a la media. O sea, ¿por cuánto le estoy como pifiando o moviéndome lejos de la media? Va a haber otras medidas de riesgo. De hecho, el VAR es una medida de riesgo también. No tiene nada que ver con la media. Captura otra cosa. Captura lo que pasa en las colas, en particular en la cola izquierda. O sea, en la cola de los malos resultados. De los muy malos resultados. Pregunta de María. ¿El VAR se puede comparar entre sí? ¿Estás pensando, María, en el VAR de un portafolio o en el VAR de un activo versus el otro? Sí, la respuesta en ese caso es que sí. Piensen que en la construcción del VAR, uno lo que hace es ir a buscar un percentil. Ese percentil está expresado como porcentaje. Acá no hay lío con las escalas. Y después, en cada caso, lo que uno hace es pasar esa pérdida de plata multiplicando por el valor inicial de un portafolio. Entonces, se puede hacer la comparación, por ejemplo, de un portafolio que esté 100 en un activo versus 100 en el otro. Lo único que tengan cuidado de usar a la hora de pasar ese retorno que te deja cierta área a la izquierda, traten de hacerlo con el mismo valor del portafolio, para que la pérdida te quede en la misma magnitud, ¿sí? O sobre la misma base, al menos. Lo que les digo es, si tienen dos activos distintos, uno tiene un percentil acá de 2%, menos 2%, entonces tiene menos 5, bueno, cuando hagan el pase a pérdida en plata, multiplicando por el valor inicial, usa el mismo valor inicial del portafolio. Si no va a dar pérdidas distintas, solamente por el hecho de que las posiciones valían distinto. Pregunta de Melissa, ¿cómo armamos un portafolio que obtenga un retorno mensual de 1% con el mínimo riesgo posible? Bueno, eso es algo que hay que optimizarlo. ¿Cómo se optimiza usando Excel? Tienen un complemento que se llama Solver, que quizá tengan que habilitarlo. Les propongo esto, dado que no estoy seguro de cómo mostrarles la pantalla. Les voy diciendo los pasos y les pido si los van siguiendo. Si ustedes no lo ven a Solver, lo que tienen que hacer es ir arriba a la izquierda en Excel, hay una solapa que dice opciones. Dentro de esa parte de opciones hay un lugar donde va a decir complementos. Les pido que chequeemos, si nos aguantan un segundo, los que estén ahí con Excel abierto y les interesa resolverlo. Bien, perfecto. Acá en la barra está la opción de compartir pantalla. Deme un segundo que busco la opción esta entonces, que me propone Adriana. Abajo en la barra, ¿en qué barra? A ver. Share. Mira qué bueno. Excelente. ¿Ustedes ahora están viendo la pantalla? Entonces, ¿me confirmarían eso? Bien, entonces, voy a abrir un Excel, así les muestro. Vamos a ir acá. A ver, les doy un segundo a ver si llegan todos a estar con un Excel abierto. Piensen en ir acá a File, Options, Add-ins o complementos, según el idioma en el que ustedes lo tengan. Y van acá a Go. Cuando van a Go, lo que va a pasar es que pueden hacerle clic, por ejemplo, a Solver Add-in. ¿Sí? Le hago clic a ese. Y fíjense lo que pasa. Si yo voy a la solata de data, apareció Solver ahora, que antes no estaba. Repaso el paso a paso de todo esto. Voy a un archivo cualquiera de Excel, opciones, add-ins, go, y acá le hice clic a este que decía Solver, que antes no estaba tildado. Si yo lo destildo, va a desaparecer Solver. Si lo vuelvo a tildar, tengo la posibilidad de incorporarlo a Excel, o sea que aparezca. ¿Cómo lo uso en Excel? Voy acá a la solapa de data
y toco en Solver. Cierro un segundito la pantalla, así chequeo el chat un poco. ¿Sí? Ok. Va todo bien. Bueno, vuelvo a compartir pantalla entonces. Supongan, por ejemplo, que yo tengo una lista con los retornos del EM. ¿Sí? No tengo a mano unos datos, voy a completar con cualquier cosa como para tener una lista de números nada más. ¿Sí? Algo con lo que podamos trabajar. Y tengo un retorno al lado del EDC, de otro ETF. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tiro números, cualquier cosa, para jugar nada más. Este tenía que ser, hicimos 3. Supongo que lo hacemos bien fácil, lo hacemos por 3 directamente, este retorno. Supongamos que se cumple perfectamente esto. A ver qué nos va a dar. Yo ahora tengo 2 columnas. Una columna tiene retornos de un activo, la otra columna tiene retornos del otro. Si les piden armar un portafolio, ¿qué podría pasar si no arman un portafolio? Tiene que armar como los ponderadores de cada activo. Ponerle que pienso el ponderador de EM, o sea, el ponderador del primer activo, y el ponderador del otro activo, el ponderador del EDC. ¿Cuánto pueden valer estos ponderadores? Y lo que uno quiera. Si quieren, empecemos pensando como que está igualmente ponderado. ¿Sí? ¿Cómo me armo una columna de retorno de ese portafolio? ¿Sí? El R de este portafolio. Bueno, piénsenlo intuitivamente. Si yo estoy invertido 50 y 50 en 2 activos, portafolio, ¿cómo me va si yo tengo una inversión que está 50 y 50? Bueno, me debería ir como el promedio ponderado de esos dos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el primer ponderador en 0,5. Entonces, dejo esta celda fija. ¿Sí? Dejo esto en este valor, el del 5. Multiplico por el retorno de este activo. ¿Sí? Y le tengo que sumar lo mismo para el otro activo. Para fíjense, ponderador del activo EDC por el retorno del EDC. ¿Y cuánto me dio el retorno ponderado en este caso? Me dio 8. Tiene sentido, porque básicamente lo que estoy haciendo es tener en partes iguales 2 activos. Uno rindió 4, el otro rindió 12. Entonces, ¿cómo le fue a mi portafolio? Me saqué 8 en todo esto. Bueno, si uno hace esto para cada par de retornos, lo que va a tener es esa ponderación y va a tener una columna con los retornos del portafolio. ¿Sí? Busco un segundito el signo de pesos, porque necesito dejar fijo esto. Necesito que aparezca acá signo pesos. La idea con el signo pesos en Excel es que quiero dejar fija esta celda que tiene los ponderadores para que no se me mueva, porque quiero correr esta fórmula para abajo. Y se sorprenderán o verán que le puse menos solamente porque no sabía dónde estaba el más en este teclado. Así que por eso es. Voy a correr esta fórmula. Entonces ven ahora que para cada momento el retorno del portafolio igualmente ponderado es el retorno promedio entre estos dos. Entre perder menos 2 y perder menos 6, perdí menos 4 con el portafolio 50 y 50. Entonces uno podría, en base a esta serie, maximizar el retorno promedio. Entonces, podemos hacernos en una celda, ¿sí? Algo que nos diga cuál es el retorno promedio. ¿Sí? Hay una función en Excel que se llama average, que lo que hace es justamente eso. Uno le da unos números y te hace el promedio. Entonces, el retorno promedio, con estos poquitos datos y estos ponderadores, me dio 7. Uno podría preguntar cuál es el desvío de todo esto, ¿sí? o la varianza. Bueno, hay otra función en Excel que se llama, según el idioma, ESTDEV o DEV estándar, a ver, desvío. Ya la busco, a ver. Acá está. Es Standard Deviation. Según el idioma va a ser un poco distinta. Le paso los datos, otra vez. Ok, no era esta. Entonces, a ver qué me pide.
Debería ser más fácil esto. Si alguno la encontró en el idioma adecuado, hay una función que se llama desvío estándar o algo así. Ah, acá está. stddev, esta es. De esta serie de números. Listo. Entonces acá tengo que la media es 7 y el desvío es 8, con un ponderador que es 0,5 y 0,5. Ahora, no necesariamente este es el mejor portafolio que uno pudiera tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos ponderadores 0,5 y 0,5 son cualquier cosa, los acabo de inventar. Entonces, ¿cómo podría optimizar esto? A mí me piden maximizame la media, pero con una restricción de riesgo, ¿no? ¿Cómo era la consigna exactamente? Vuelvo un segundito al chat, así veo la pregunta que me habían hecho. Obtenga un retorno mensual de 1% con el mínimo riesgo posible. ¿Sí? Bien, ¿cómo puedo pensar este problema? ¿Sí? Me dicen que obtenga retorno de 1% con el mínimo riesgo posible. Uno puede pensar como que te están pidiendo, encontrame los ponderadores de este portafolio tal que el riesgo se minimice, pero que el retorno sea al menos 1%. O igual a 1%. ¿Sí? Entonces el objetivo de todo esto va a ser minimizar la celda que en el Excel tiene el desvío estándar, pero de manera que el retorno mensual sea de 1%. ¿Por qué ponemos esa restricción? Si les piden tener riesgo cero, ¿cuál sería una forma de tener riesgo cero? ¿Cómo podrían hacer riesgo cero? Si yo no quiero nada de riesgo, ¿qué portafolio elijo? Retorno cero, propone Santiago. Perfecto, o sea, no hago nada, no invierto en esos activos directamente. Así que por eso el retorno me lo piden con un mínimo de 1%. ¿Sí? Sí, Viviana, vuelvo a compartir la pantalla. Bien, entonces tengo una columna que me inventé de datos de retornos, otra columna que me inventé de los otros retornos, tengo unas celdas acá que tienen los ponderadores de cada uno de los activos, puse 0,5 y 0,5 para inventarlos nada más, como para que haya un valor inicial, y lo único que puse con fórmula es esto. ¿Cuál es el retorno del portafolio? El retorno del portafolio en este caso es ponderar, fíjense, E12 es 0,5, el ponderador del activo 1, y F12 es el ponderador del activo 2. Ponderar para cada par posible de retornos del EDC y del EM, esos retornos, usando las participaciones en el portafolio. Y después acá abajo, en una celda, me calculé cuál es el valor promedio de esa serie de retornos, usando la función average de Excel, y cuál es el desvío estándar de todo eso, usando una función que se llama stddev. Si lo tienen en español, se va a llamar al revés, dev estándar o algo así, pero podemos buscarla después exactamente cuál es el nombre en el idioma que ustedes tengan. En inglés es stddev-s. ¿Por qué el S? Quizá alguno vio que hay una que dice stddev.p. Bueno, porque el S es calcularme el desvío basado en una muestra, no en una población. Entonces, como que no asume que esto es la población. Es el tema de si divido por n o por n-1. Cuando es muestral, divide por n-1 para hacer el cálculo de la varianza. Bien, entonces, ¿cómo uso Solver? Mi objetivo ahora va a ser hacer que esta celda, la celda F15, sea lo más chica posible, porque eso es la medida de riesgo. ¿Y cuál va a ser mi restricción? Bueno, voy a pedir que la media de los retornos no sea tan chica tampoco, porque una forma de resolver el problema sería ponderar todo en cero y listo, no tengo riesgo. Entonces voy a Solver. Fíjense lo que les pide Solver. Solver primero les dice cuál es mi objetivo. Entonces, como objetivo le vamos a poner la celda esta del desvío estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la celda que yo quiero minimizar. Ese va a ser mi objetivo en todo esto. Y entonces fíjense que Solver les da como distintas alternativas. ¿Qué quiero hacer con esa celda objetivo? Con esa celda F15. ¿Sí? ¿Quiero maximizar, quiero minimizar o quiero igualarla a algo? Nosotros le vamos a poner minimizala. Porque lo que quiero hacer es que F15, donde está el desvío estándar, sea lo más chica que pueda ser. ¿Sí? Quiero que el desvío se me achique. ¿Qué es lo que voy a poder elegir? Fíjense, me dice, ¿qué variables puedo mover? Bueno, yo puedo mover los ponderadores para hacer esto. Porque, por ejemplo, si yo moviera los ponderadores en vez de 0,5 y 0,5 a otra cosa, la media y el desvío se me van a mover. ¿Sí? Veamos eso antes de seguir. Fíjense esto, si yo en vez de tener 0,5 acá tuviera 0,3 y
ojo que estos tienen que sumar 1. Entonces, una manera de escribir esta celda sería 1 menos lo que sea que ponga acá. ¿Sí? Entonces, con ponderadores 0,3 y 0,7, o sea, dándole más peso al que se mueve por 3, fíjense que la media del retorno subió, pero el desvío también subió. Y uno podría ir jugando con esto y probar como distintas combinaciones. Si yo pongo casi todo en EDC, la media de los retornos del portafolio, o sea, de esta columna, ¿sí? Aclaro eso acá, así lo ven en la pantalla, media del portafolio. Y el desvío también, esto es del portafolio. Va cambiando, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, le pongo 0 y va todo al segundo activo, la media sube de nuevo, otra vez la varianza o el desvío también. Y si voy al otro extremo, pongo todo en el primer activo, fíjense, este es el ponderador del primero, este es el del segundo, la media baja y también baja el riesgo de todo esto. Entonces la idea de Solver es, no probemos a mano todas estas combinaciones que uno podría tener entre los ponderadores, pues básicamente encontrar los ponderadores es poner dos números que sumen 1. Esa es la única restricción que tengo. Y en este caso, en principio que sean positivos. Hay un montón de esas combinaciones. Entonces que Solver las busque por nosotros. Lo único que necesitan hacer en la planilla de Excel en la que tienen Solver es poner algún valor en estas posiciones para que no les tire error. Si yo no completo nada en esas posiciones, me va a tirar un error. Porque cuando trate de calcular el valor de esta celda, no tiene nada para hacer esa cuenta. Entonces pongan el valor que quieran acá. Solver lo va a optimizar. Vuelvo a Solver entonces. Voy a Solver y le digo, mi objetivo es F15. ¿Sí? F15 en mi planilla, la que ustedes están viendo, es la que tiene el desvío del portafolio. ¿Qué es lo que quiero mover? Quiero mover las celdas E12 y F12, que es en mi planilla donde están los ponderadores. ¿Y cuáles son las restricciones? Bueno, a mí me pidieron una restricción para la media de los retornos. ¿Sí? Me pidieron que la media de los retornos, que está en F14, sea igual a 1%. Entonces, lo agrego de esta manera. Lo que hice fue agregar una restricción, fui acá, fíjense, dentro del problema de Solver le dije, en esta caja de restricciones, quiero agregar algo. ¿Dónde está la referencia de lo que querés agregar? Me está preguntando. Bueno, yo quiero que la media del portafolio sea exactamente igual a 1%. Y fíjense, como las celdas están todas en porcentaje, pongo 1 acá directamente. Y eso va a ser 1%. Entonces, antes de seguir, fíjense que tengo la celda objetivo, F15, que es el desvío del portafolio. Lo que quiero es minimizarla cambiando los ponderadores, que están acá, en estas dos celdas, sujeto a la restricción de que la media de todo esto sea igual a 1. ¿Sí? Le doy Solve y me dice, encontré una solución. Bueno. ¿Qué nos olvidamos? Vuelvo al chat, a ver si surge qué nos olvidamos. ¿Qué más tendríamos que pedirle al solver? El solver no entiende lo que es esto, uno le pide que optimice. Le dijimos optimizar, claro, Santiago, tienen que sumar 1. ¿Sí? Son ponderadores, entonces vuelvo a la pantalla, un segundito. Vuelvo al Excel. Yo a solver le dije, resolveme esta optimización. Pero estos ponderadores tienen que sumar 1. Entonces, ¿cómo hago que sumen 1? Lo que puedo hacer es ponerlo en algún lugar como un chequeo, ¿no? De cuánto suman esto. ¿Sí? Entonces, en esta celda le digo, sumame estas dos. ¿Sí? Bueno, esta suma de ponderadores necesito que dé 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a agregar en Solver es otra restricción que sea que esta celda, que tiene la suma de los ponderadores, tiene que dar 1. ¿Sí? Y le doy resolver otra vez. Ahora hay dos restricciones. Que la media de los retornos, que está en F14, sea igual a 1, y que la suma de los ponderadores sea igual a 1. .28. A ver, chequémoslo. Si pongo 0,5 y 0,5. Ok, esto chequea acá. Entonces necesito
que minimice F15, moviendo estos dos rangos, y los chequeos son que F14, o sea que la media sea igual a 1, y que la suma de los coeficientes me dé igual a 1. Puede ocurrir que no haya un valor que cumpla con esto. Ahora voy a hacer un cambio. Voy a pedir que en vez de exactamente igual a 1, sea F14, la media, sea mayor o igual que 1. A ver qué cambia. Le puse a la restricción sobre la media, le puse que sea mayor o igual que 1. Ahí está. Ahí encontré una solución. Y fíjense lo que es la solución. La solución que encontró en este caso es ponderar todo en el activo 1, en el EEM. ¿Qué fue lo que pasó acá? No había encontrado ninguna manera de que esos dos ponderadores hagan mínimo el desvío, que está acá en F15, sujeto a que esta media es exactamente igual a 1. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Bueno, fíjense, yo acá les inventé una lista de números para hacer esto. Unos retornos posibles que no son los reales. Tendríamos que chequear si con los reales esto podría ocurrir o no. Matemáticamente no hay nada súper interesante, lo único que ocurre es que uno puso demasiadas restricciones. Cuando uno pide que esta celda que tiene la media sea exactamente igual a 1, es mucho más restrictivo que decirle, bueno, que esta media sea mayor o igual que 1. Fíjense que cuando lo volví a plantear, lo que cambié fue F14 lo pedí ahora como mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué tiene sentido cambiarlo a mayor o igual que 1 si nos pasó esto en la práctica? Porque mi objetivo es achicar el riesgo. Achicar el riesgo podría ser, no hagas nada, poneme ponderadores 0 y 0. ¿Sí? Yo no quiero que haga eso, quiero que enfrente un poco de riesgo para obtener retorno. Entonces, ¿cómo lo fuerzo un poco a eso? Bueno, le pido que la media de los retornos no pueda ser tan chica. Le digo, bueno, al menos 1 de media de los retornos. Achicame el riesgo, sujeto a que este portafolio me rinda al menos 1%. La otra restricción que le pusimos... Si pueden está... A ver, hola. ¿Se dejó de escuchar el ruido en la...? Sí, ahí estamos. Les decía, perdón, vuelvo a compartir la pantalla. Share. Okay. Repaso lo que hicimos y ahora voy al chat que veo que hay una pregunta. ¿Sí? La idea es, tengo algunos datos que inventé en la columna de retorno de DM, en la columna de retorno de DC, y armo una columna con los retornos ponderados del portafolio, que se arma como promediando estos ponderadores con estos números. Armé la media y armé el desvío. El objetivo fue achicar el desvío, porque me dicen minimizame el riesgo. Entonces lo que hice fue pedirle a Solver que achique esta celda lo máximo que se pueda, sujeto a que estos retornos no sean tan bajos, porque si no, una forma de hacerlo es no inviertas en nada de todo esto, haceme 0,0. ¿Sí? Además, agregamos una restricción en algún lugar que decía que la suma de estos activos, la suma de estos ponderadores sea igual a 1. ¿Por qué? Y para que no te haga, por ejemplo, una inversión muy chiquitita en uno de ellos y nada en el otro, porque te estaría quedando una parte del portafolio sin usar. Esa es la intuición de las dos restricciones. Entonces en Solver le dijimos, optimizame F15, que es la que tiene el desvío, haciéndole lo más chico que se pueda. Esto hacelo moviendo las celdas E12 y F12, sujeto a estas restricciones. Que la media sea al menos 1 y que la suma de los coeficientes, la suma de los ponderadores, sea 1. Y eso es lo que con Solver nos dio esta solución de invertir todo en el activo 1 para lograr esto. Y fíjense que respecto a la restricción inicial que habíamos pedido, la media que está logrando obtener es 3,5, no es 1, porque no había encontrado una media factible para que esto sea, unos ponderadores factibles para que esto sea exactamente igual a 1. Vuelvo al chat, veo una pregunta de Julia. Son dos activos. A ver, leo tu pregunta, Julia. Si considero que el retorno de la cartera es igual al retorno de activo 1 por su participación, más participación del activo 2 por retorno del activo 2, habría un único X% habría un único X que da 1%. Por lo tanto, el riesgo de ponderar la cartera así no sería mínimo. Claro, Julia, la diferencia es, ellos lo que te están pidiendo es achicar el riesgo, dado que esto rinda 1%. Y lo que encontró Solver recién es que no habría forma de que esto rinda exactamente 1% y que te minimice el riesgo.
si se interpreta como lo estarías poniendo acá, lo que podrías hacer es, bueno, ponerle que yo quiero que rinda 1%, ¿cuál es el riesgo asociado con eso? Entonces, despejaría de esa igualdad que estás planteando, cuál es el X para que el retorno del promedio del portafolio, no de un dato en particular, sea 1% y miraría cuál es el riesgo asociado, o sea, cuánto da el desvío cuando pongo los ponderadores para que la media de los retornos dé 1. La diferencia es que acá nos piden que achiquemos ese riesgo, entonces es como que tenemos que comparar esos ponderadores. Bueno, acá veo que Adriana nos comenta que con la serie de datos del TP sí encuentra solución, porque depende de los datos. Yo inventé una serie recién para tener algunos datos para trabajar. Pregunta de Santiago, si F14 mayor o igual a 1 y le pedís minimizar... Claro, Santiago, esa es la intuición, exactamente. Como yo le pido que minimice el riesgo y le pido que tenga un retorno de al menos 1%, lo que hace es ir al menos riesgoso. ¿Sí? Por eso pone todo en el 1. Y igualmente, ojo con algo. Si uno fuera más exigente en el nivel mínimo de retorno que está pidiendo, entonces en vez de pedir 1%, pide un retorno más alto, capaz no necesariamente hace eso, de poner todo en el menos riesgoso. Pensarlo así, si vos tenés un activo muy poco riesgoso y querés solamente minimizar el riesgo, capaz con el activo muy poco riesgoso te alcanza para rendir 1%. Pero si yo te pongo un requisito más alto de ese rendimiento mínimo, ponele que te pongo ese rendimiento mínimo en algo un poquito más grande, vuelvo a segundo a la pantalla, si me ven, si pongo el rendimiento mínimo, que te pongo como requisito arriba del 1%, capaz ese activo que tiene muy poco riesgo nunca te cumple con pagarte más de 1%. Y no me alcanza, no me pondría todo en el menos riesgoso. En este caso te pone todo en el menos riesgoso, porque el menos riesgoso en promedio rinde 3,5. Entonces está por arriba del 1% que te piden. Vuelvo al chat. ¿Qué otras preguntas? Bueno. Melissa, voy al ponderado. ¿Sí? El ponderado, ¿cómo se arma? Fíjate. Es, para acá... No puedo silenciar al profesor. Ah, ya sé cómo. Sí, perdón, hay algún micrófono que no está muteado, les pido si lo mutean porque acopla con el aula. Si no. ¿Sí? Esperen, si no me fijo yo a ver cuál es. Julia, perdón, ahí lo muteé. Vuelvo a la pantalla compartida. Lo que hice fue esto. Armo una columna que tiene los retornos de un activo, del EM, y otra que tiene los retornos del EDC, con unos datos que inventé recién. Y el retorno del portafolio es, dado unos ponderadores que yo tenga, fíjense que acá los ponderadores están en F12 y en E12, lo que hace es, ¿cuánto pondera el primer activo? ¿Sí? Por E4. E4 es cuánto rindió el primer activo. Y eso le sumo, puse menos para poner más rápido un más, solamente por eso, pero esto es más, el ponderador del segundo activo por cuánto rindió el segundo activo. Entonces, intuitivamente, una parte de mi portafolio, la mitad, ¿sí? O en este caso el 100%, rindió 4, y la otra parte de la que no tengo nada, porque tengo 0 acá, rindió 12. ¿Cuánto gané? 4%, porque todo lo que tengo está invertido en un activo que rindió 4. Si esto fuera 0,5 y 0,5, en este caso mi portafolio hubiera rendido 8, porque una mitad rindió 4 y la otra mitad rindió 12. Esa es la diferencia. Vuelvo un segundo al chat, entonces. ¿Alguna otras preguntas? Nota de color, si están escuchando una radio un tanto extraña, es la radio del bar, que no nos dimos cuenta de pedirles que bajen la música. Entonces está escuchando un tema de jóvenes pordioseros, alguna cosa como esas de fondo. Pero bueno, nota de color del primer intento con Zoom. ¿Qué otras cosas?
A ver quiénes siguen. Éramos 16 hace un minutito. Ahora son 14. ¿Alguna otra pregunta más? ¿De algún tema? ¿De los TPs? ¿De los ejercicios? A ver quiénes siguen acá. Melissa, Santiago, Julia, Adriana. A ver, un mensaje nuevo. Sí, Melissa. Lo que inventé fue esto. Inventé esta serie de números porque no tenía una serie a mano para trabajar. Estos serían retornos de un índice y estos serían retornos del otro, de los ETF. Estos ponderadores que puse inicialmente los inventé. ¿Por qué los inventé? Porque para poder usar Solver, Excel necesita poder calcular estas celdas. Como estas celdas dependen de estas que están acá y estas que están acá dependen de estas otras, si yo no pongo números acá se rompe todo. Y ni siquiera podríamos empezar. Fíjate qué pasa si yo dejo esto vacío, borro las dos celdas, va a estar todo en cero. Entonces, no tiene con qué calcular el solver, no va a poder resolver nada. ¿Sí? Tengo que poner algún valor para probar. Por eso había empezado poniendo el 0,5 y a esta celda habíamos puesto 1 menos lo que sea que ponga acá, para garantizar que esto sume 1. ¿Sí? Melissa, entonces ustedes el ponderador inicial lo inventan, después dejan que Solver lo encuentre, el mejor ponderador. El ponderador que haga lo más chico posible el desvío estándar, sujeto a que te rinda algo, al menos 1% ese portafolio. Julieta, sí, vuelvo a compartir pantalla, así vemos cómo hacer eso. ¿Cómo hice el solver? Entonces, esto es un retorno de un activo, retorno del otro, retorno del portafolio, dado estos ponderadores, y acá abajo tengo calculado cuál es la media y cuál es el desvío de los retornos del portafolio. ¿Para qué uso solver? Para que me diga cuáles son los mejores ponderadores que yo puedo poner acá, de forma que este desvío sea lo más chico posible, y que la media del portafolio al mismo tiempo no sea tan pequeña. Me dice que esta media por lo menos sea 1. Entonces voy a solver. ¿Sí? Es más, si quieren, borro todo en Solver, así lo ponemos todo de nuevo. Voy borrando todo esto, quedó limpio Solver. Entonces le digo, ¿qué quiero hacer? Quiero que esta celda, F15 representa el desvío estándar de los retornos de mi portafolio, sea lo más chica posible. Entonces le digo, agarra F15 y hacela lo más chica posible. ¿Cuáles son las variables que puedes cambiar para hacer esto? Estas dos celdas, las que tienen los ponderadores. Y le doy Enter una vez que las marqué. Y después lo que hicimos fue ir agregando restricciones. Por ejemplo, agregamos una restricción de que la media de los retornos, que está acá en F14, no puede ser 0, porque no sea tan chica. Porque si no, una forma de resolver el problema es no invertir en nada de todo esto. Entonces le digo, quiero que esto al menos me pague 1% en promedio. Y después agregamos una restricción más, que es los ponderadores, como son ponderadores, son qué porcentaje de tu portafolio está invertido en cada cosa, los ponderadores tienen que sumar 1. Entonces agregamos una restricción que es que esta celda, que tiene la suma de los ponderadores, sea exactamente igual a 1. Este fue el problema que le pedimos y a Solver le dijimos, optimízame esto. Y en este caso, lo que encontró Solver es, pone todo en el activo menos riesgoso, en el activo EM. La intuición es, si yo pongo todo en el menos riesgoso, tengo la media y el desvío del menos riesgoso. Como el menos riesgoso ya cumple que en promedio me paga más que 1, porque me paga 3,5%, ¿cómo hago para achicar el riesgo del portafolio? Bueno, pongo todo en ese activo. En base a la pregunta de Santiago, lo que charlamos hace un rato es, si el activo menos riesgoso no tuviera un retorno promedio de 3,5, sino que tuviera, por ejemplo, un retorno promedio de 0,5, no me hubiera alcanzado para cumplir con esta condición de al menos rendime 1, poner todo en el menos riesgoso. Entran a jugar los riesgos de los dos activos también para esta optimización. Vuelvo al chat un segundito. Sí, sería genial. ¿Cómo lo bajo en Excel? No sé si te respondí, Julieta.
No, perfecto. ¿Cómo lo bajás? ¿En qué sentido cómo lo bajás a Excel? En el medio hay una pregunta de Melissa, ¿cómo hago para calcular los retornos punta a punta? ¿Cómo selecciono solo los primeros últimos días del mes? Se podría hacer una planilla de Excel compleja que agarre la fecha y se fije si es el último de los, o si tiene el número de días más grande dentro de todos los que tienen cierto mes. Yo lo haría más fácil, me trataría de bajar de Yahoo Finance directamente los cierres de mes. La idea no es que hagan una planilla súper compleja para hacer esto. Vos mostraste cómo ir a opciones. Ah, perdón, Julieta, tu pregunta es ¿cómo hago aparecer el solver en Excel? ¿Cómo lo instalo, digamos? ¿Me confirmás si es eso? Y lo volvemos a mostrar. Claro, ahí está. Bien. Les doy otra vez compartir pantalla, entonces. ¿Dónde estaba compartir pantalla? Acá abajo. Ok. Entonces voy acá. A File, Options. Dentro de Options voy a esto que dice Add-ins. Si lo tenés en español va a decir complementos. Dentro de complementos voy a ir a Go. Y dentro de Go lo que hice fue tildar el solver. Vos por dentro lo vas a tener destildado. Si vos lo tildás y le das OK, va a aparecer instalado. ¿Cómo lo ves? Bueno, supongo que estás en Home del Excel, vas a la solapa de Data y te va a aparecer acá Solver. Lo paso de nuevo. Si no lo tuviera instalado, voy a Opciones, Add-ins, Go, y marco acá en Solver. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, vuelvo al chat. Melissa, sí, en realidad para hacer las otras partes del TP necesitas haber bajado los datos diarios. Lo que les propongo es que podrían de Yahoo Finance bajar la serie mensual directamente, para ser más rápido y para resolver esa pregunta en particular. Pero para las otras preguntas van a necesitar los datos diarios. Claro, si ustedes entran a Yahoo Finance, ¿ustedes bajaron la serie o ya la tenían en el campus, la serie? No recuerdo. Ah, ya la tenían, ok. Bueno, les cuento de dónde la sacarían. La sacarían de acá. Por ejemplo, van a Yahoo Finance. Y en Yahoo Finance pueden buscar, según el ticker, pueden buscar, por ejemplo, EEM. Y entonces me dice, acá está, ETF, eShares, Emerging Markets, etc. Pueden ir a datos históricos. Y acá en frecuencia, en vez de daily, ponen monthly. ¿Sí? Le dan apply y tienen los datos históricos. ¿Sí? En frecuencia mensual. Ven que ahora tienen menos observaciones porque tienen las series directamente. Claro, perfecto. Yo no había tenido en cuenta eso, que ya tenían las series. Pero la fuente de esa serie fue Yahoo Finance. Ustedes entran a Yahoo Finance y pueden buscar el ticker que quieran. Yo recién busqué EEM, pero podría haber buscado EDC también. Y este es el ETF que hace el triple. Y con frequency ustedes pueden ir cambiando, pueden poner daily, weekly, monthly. Cambian acá y después van a apply y eso les hace aparecer los datos en la frecuencia que ustedes necesitan. Y acá pueden elegir el rango de fechas que quieran, si quieren ver los precios históricos, solamente los dividendos, etc.
Bueno, lo podemos mostrar, Juan. Si van a la planilla de Excel, tengo dos series, ¿no? Hay dos formas de hacer esto. Uno es con alguna fórmula de Excel y otro es con el complemento de Data Analysis. Fíjense, yo acá no lo tengo instalado, entonces voy a hacer lo mismo que hicimos con el solver, pero para el complemento de análisis. Esto es solamente porque yo no lo tengo instalado. Ahora tengo Data Analysis acá. Suponete que yo quiero hacer las covarianzas, entonces, repito lo que hice. Fui a Data Analysis, si vamos un paso más atrás todavía, piensen en que estoy en Home, fui a Data, y acá en Data Analysis voy a covarianza, y en covarianza me dice el input range, entonces me dice dónde están los datos. Le doy este rango, y me pregunta, ¿cómo están las series? ¿Están como columnas o están como filas? Entonces acá le digo, están como columnas. Fíjense que la columna E tiene el retorno del EM, la columna F tiene el retorno del EDC. Y ahí entonces le doy OK. Y una opción más que podría marcar es dónde quiero que me tire los resultados. Si yo le pongo este New Worksheet, lo que va a hacer es tirarlos en una hoja nueva. ¿Sí? Pues fíjense que acá me calculó una pequeña tablita que lo que tiene es covarianza de, esto es EM y esto es EDC. Nosotros no le pusimos las etiquetas recién, por eso no las muestra, pero son las mismas series porque están en ese orden. ¿Sí? Entonces, tengo acá una pequeña tablita que lo que me dice, por ejemplo, es, bueno, ¿cuál es la covarianza del EM con el EM? Bueno, eso es la varianza, es 14 y pico. ¿Cuál es la covarianza del EM con el EDC? 44,75. ¿Cuál es la covarianza del EDC con el EDC? Bueno, esa es la varianza del EDC, 134. O sea que la covarianza entre las dos series sería 44,75. ¿Cuál era el problema de la covarianza? No sé cómo interpretarlo esto, porque las unidades son producto de las unidades de una serie por las unidades del otro. Entonces no sé si estos números son grandes o son chicos. Lo único que sé es que se mueven, parece, para el mismo lado, porque esta covarianza es positiva. Si quiero hacer esto o verlo en una escala más fácil, lo que hubiera hecho es la correlación. Fíjense que acá arriba tiene una opción que dice correlation, y es muy parecida a la de covariance, porque lo único que cambia es, le voy a pasar el input, le voy a decir los datos son columnas, tirar en una hoja nueva, ponerle que a esa hoja nueva le pongo un nombre, para no confundirme, le digo esto se llama correlación, esta hoja nueva, le doy enter, y ahora me calculó las correlaciones entre estas series. Y les dieron bastante altas, y les dieron como 1, casi. A ver, tema de los decimales, acá. Sacó 1 exactamente. Entonces, esta posición de acá me estaría dando cuál es la correlación entre un índice y el otro. El chat, a ver, acá. Ok, Adriana, por eso, lo pueden ver con la correlación. En Data Analysis, se los muestro de nuevo. A ver, en estos datos inventados nos dio 1 la correlación. Recuerden que tiene sentido porque yo acá armé la segunda serie justo haciendo 3 veces la primera. Entonces tiene sentido que la correlación nos dé 1. Siempre que esta columna esté por encima de su media, esta también va a estar por encima de su media. Porque las armé exactamente como una es el triple de la otra, cada uno de estos valores. En los datos, si bien los ETF deberían en sus retornos diarios hacer esto, no les va a dar 1, les va a dar más baja esa correlación. ¿Cómo la calculé? Lo repaso un segundito. Lo que hice fue, si estoy en Excel, ir a Data, Data Analysis, Correlation. Y ahí le puse el rango de datos. Le dije, esta es mi tabla de datos. Enter, chequeo que los datos están como columnas. ¿Y en dónde quiero que me ponga esto? En una hoja nueva que se llame correlación. Si lo tiro de nuevo, le pongo correlación 2, por ejemplo, para que no se pisen. Y acá está. Me está dando que la correlación es 1 entre la serie EDC y la serie EDM, porque yo las armé de esa manera. Las armé para que el EDC sea siempre 3 veces la otra. ¿Sí? Vuelvo al chat, un segundito.
¿Sí? ¿Sí, Julieta? Sí. Bueno, podríamos bajar, a ver. Suponete que yo tuviera acá, ¿sí? Estos son fechas, poner que estos son días. Yo lo que podría hacer es quedarme, inventemos algunas fechas de estos retornos. Ponerle que esto venía siendo, no sé, 28 del 04, ¿sí? De 2019, y estas fechas de acá abajo son el 29, el 30, ¿sí? Ponerle que voy cambiando, pongo 29, pongo 30, y esto acá seguiría, esto sería el primer día negociable del 5 de 2019, y puedo ir tirando estas fechas para abajo, ¿sí? Y va a haber un montón de fechas más, ¿sí? Más fácil, pongamos, ¿sabes qué? Pongamos que son todos mensuales directamente. Entonces, son todos, por ejemplo, los principios de mes, o todos los 30 de mes. Ahí me gusta más. 30 de mes, el último día de cada mes. ¿Sí? No me tomo la fórmula. Porque esto es... está en inglés el teclado, ok. O sea que esto es 0, 01, 30, a ver si ahora me lo corre. No. Hagamos una cosa, voy a trabajar con los datos de verdad, ¿sí? Con los precios históricos. Me bajo esto un segundo. Esta es la serie que tiene todos los datos. Fíjense las fechas. ¿Sí? Me bajé, a ver desde cuándo me bajé desde el 14 de mayo de 2018 al 14 de mayo de 2019. El primer mes que tenemos entero, ¿cuál sería? Si esto arranca en 2018, ponele este. Este es el último día negociado del mes 5. ¿Sí? Es el 31 del mes 5. Si yo me paro acá y entro, acuérdense, entro a esto y miro la columna de Adjusted Close, ¿sí? No la de Close. ¿Por qué no miro la de Close? Porque en el medio acá puede haber splits, puede haber dividendos, puede haber un montón de cosas. Trabajamos con esta, con Adjusted Close. Ponele que me paro acá, entonces digo, bueno, el último día de este mes, el último día negociable de este mes, quizá no el último día calendario, pero como estos son precios de mercado, este día estoy seguro que se negoció, esto valía 105,19 en Adjusted Close. Si yo me voy un mes para adelante, ¿cuál fue mi retorno? Bueno, puedo ver el último día negociable del mes siguiente, que en este caso es el 29 del 6. Esto está en 90 en esta fecha. Entonces, ¿cuál fue mi retorno en esta fecha? Yo podría hacer este 90, que es el último precio que se negoció ese mes, y lo que podría hacer es restarle cuál fue el último precio del mes anterior, que era el que estaba acá, el del 31 del 5. ¿Sí? Si yo hago esta resta, hasta acá lo que tengo es, fíjense, si yo hago esta resta, ¿qué me da? Menos 14. ¿Por qué? Porque me está diciendo, vos esto lo habías comprado al precio de 105, el último día del mes anterior, y ahora el nuevo último día, o sea, el último día de junio, lo vendiste a 90. Entonces, o lo podrías vender a 90. Entonces perdiste 14. Esos 14 están expresados en dólares, en este caso. Esto es un ETF que cotiza en dólares. Yo quiero expresar en porcentaje, lo que puedo hacer es dividir por F14. Y entonces esto me va a dar, visto como porcentaje, 14,1% negativo. Este sería el retorno punta a punta de un mes respecto al otro. ¿Sí? Muestro otra vez la celda con lo que hice. Hice precio en un momento del tiempo, en el cierre de un mes, menos el precio de cierre en el mes anterior, y esto me hubiera dado menos 14, pero lo quiero pasar a porcentaje, entonces divido por
F14, que es el porcentaje, es el precio inicial, que en nuestro caso es el precio de cierre del mes anterior. A ver, voy al chat. Entonces yo estaba respondiendo a la pregunta de Julieta. A ver, Adriana, el TP nos pide lo siguiente. ¿Cómo se comparan los retornos punta a punta de los tres ETF? Bueno, punta a punta depende del periodo que les pidan. Si en alguna pregunta les hablaban de mensuales, es fin de mes contra fin de mes. Si es inicio contra final, sería, por ejemplo, para el periodo que yo estoy trabajando, claro, les da datos diarios, por eso. Pero ponele que vos entraste acá. Si fuera punta a punta de todos los datos que vos tenés. Vos el primer día que te bajaste, yo acá me bajé el 14 de mayo, por decir algo. La Justice Close era 118. Esto es un año de datos. ¿Sí? Entonces el punta a punta es 14, es el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuál fue la variación punto a punta? Último precio menos el inicial. ¿Sí? Todo con los precios ajustados, dividido el inicial. Y este es el que me estaría dando menos 42% en este caso. Entonces, si no les dicen qué es punta a punta, tómenlo como inicio y final de lo que ustedes hicieron. Si les hablaban sobre los retornos mensuales, es mes a mes. Tenían que hacer esto. Depende exactamente qué diga la pregunta. Algunas preguntas hablaban de los mensuales, otros hablaban del punta a punta. O sea, del inicio a fin. No hay una teoría para esto, es solamente interpretar en cada pregunta lo que les vayan pidiendo. Pero algunas preguntas eran sobre los diarios, otras eran sobre los mensuales y otras eran del punta a punta. Buenísimo. No se rompió nada todavía de la sala de Zoom, así que un éxito. Ok, coeficiente de variación en Excel. Les propongo usar como ejemplo estos datos inventados que teníamos acá, para los que habíamos calculado un desvío y una media. Si uno quisiera hacer el coeficiente de variación del portafolio, lo que haría es, tengo que hacer el desvío dividido la media. Entonces harías este sobre este. Eso te va a dar el coeficiente de variación. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el coeficiente de variación con estos datos inventados para el portafolio nos estaría dando 1,20. ¿Cómo los comparás? Bueno, suponete que tuvieras otro portafolio. De hecho, ¿cómo hacemos rápido otro portafolio? Podemos hacer portafolio 1, portafolio 2. Vamos a hacer acá. Eso voy a hacer portafolio 1, portafolio 2. Y ponerle que acá me voy a inventar otros ponderadores. Y el portafolio 2, la única diferencia que va a tener es que va a ponderar distinto este activo con el segundo. Voy a poner unos ponderadores arbitrarios para mi portafolio 2. Entonces, lo único que voy a pedir en el portafolio 2, me voy a traer esta fórmula de acá, y lo que voy a hacer es, en vez de ponderar con lo que está en F12, le voy a decir que pondere con lo que está en vez de 12, en 13. Entonces acá voy a poner 13, 13. Ven que los ponderadores que está agarrando son los de 0,3 y 0,7, y esto me daría un nuevo retorno del portafolio. Y esto lo hago, ahí corrí demasiado la fórmula, lo hago para todas las posibles fechas que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ven que ahora tengo un nuevo retorno del portafolio, porque ahora tengo un portafolio que en vez de ser el retorno del activo 1, esencialmente, está ponderado 0,307, o sea, tiene mucho peso el activo 2. Entonces ven que cada uno de los retornos del portafolio ahora es
el promedio entre estos dos números, pero un poquito tirado hacia la derecha, hacia el 12, por ejemplo. Puedo calcular todas estas mismas medidas, pero para el portafolio 2 ahora. Entonces voy a hacer el promedio, pero el promedio de estos números. ¿Sí? Entonces ese nuevo portafolio tiene una nueva media ahora. Y voy haciendo lo mismo para todas las celdas. Voy a hacer el desvío de estos datos y voy a hacer el coeficiente de variación, ¿sí?, de estos datos. Bueno, con estos datos inventados, fíjense lo que pasa. Con el portafolio 2, uno aumenta la ponderación del activo 2, entonces ¿qué pasa con el retorno? Sube el retorno, sube el riesgo, pero parece que justo con estos ponderadores aumentan de una manera en la que el coeficiente de variación no se me mueve. Porque el coeficiente de variación del nuevo portafolio, que tiene una media de 8,4, un desvío de 10,15, está calculado y me da otra vez 1,21, igual que el de acá. O sea que estos dos portafolios tendrían la misma volatilidad a la media, el mismo riesgo a la media. Fíjense que era muy importante usar el coeficiente de variación, porque si uno comparaba los desvíos directamente, hubiera comparado este 10 con este 4, hubiera concluido que uno es más volátil que el otro. Pero lo que está pasando es que una media que valía 8,4 pasó a valer 3,5. Entonces, como cambió la media, no puedo usar el desvío directamente, porque los desvíos pueden ser confusos. Este desvío aumentó mucho, pero la media también aumentó mucho. El desvío se multiplicó por 2 y pico y la media también. Así que tengo que ver el cociente entre estos dos, insisto. Coeficiente de variación, cociente entre el promedio, ¿sí? Es F14, o sea, el desvío dividido la media. Y acá también es el desvío dividido la media. ¿Cómo es la conclusión? Bueno, el que tenga el coeficiente de variación más grande va a ser el más volátil de estos dos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están ahí? A ver, ¿cuánta gente sigue acá? 11. Estamos dejando de ser trending topic. Éramos 17 hace un ratito. Sí, Jessica, vuelvo a compartir pantalla entonces. A ver, ¿cómo es eso? ¿No encontró una solución el optimizador? Bueno, me había pasado lo mismo a mí hace un ratito. Me pasó con estos datos inventados que no encontraba un valor óptimo. Lo que me comentaba recién Adriana es que con los datos con los que ustedes están trabajando, con esas fechas, sí encuentra un valor óptimo. A mí lo que me pasó, de hecho, si quieren podemos recrear el momento, es que no había puesto una restricción. Fíjense, esta restricción, la de que la media del portafolio sea mayor o igual a 1, yo le había puesto con igualdad, exactamente. Y cuando ponía eso con igualdad, me tiraba este error de que no encontró solución. Es como que no encuentra unos ponderadores particulares para que el retorno sea exactamente igual a 1 y el desvío sea mínimo, ¿sí? Lo cual tiene sentido, porque vos estás pidiendo que achiques el desvío, pero le estás dejando los ponderadores como con muchas restricciones, porque tienen que ser justo iguales a 1. Entonces lo que planteé es, bueno, capaz una restricción interesante sería, en vez de que F13, que tiene la media, sea igual a 1, pedirle que sea mayor o igual que 1. O sea, que me achique el riesgo, medido con el desvío estándar, pero que no sea tan pequeño el retorno que le estoy pidiendo, que pueda ser un poquito más que 1. ¿Sí? Y con esas restricciones que me encontraba un valor. Me encontraba que lo óptimo era poner todo en el activo menos riesgoso.
El procedimiento, ¿desde qué parte? ¿Desde cómo cambiar la restricción? ¿O desde cómo armamos el solver? Sí, Jessica, a ver, me comentarías un poquito más. Repetir el procedimiento, ¿desde qué parte? ¿Desde cómo armar la planilla? ¿Me comentarías un poco eso? ¿Desde qué parte, Jessica? Claro, cuando uno, ya te entendí, vas a Solver. Lo que uno quiere es achicar F14. F14, fíjate que en mi planilla es esta destacada, es el desvío del portafolio. O sea, el desvío de los retornos de este portafolio que fue generado con estos ponderadores que están acá, en un valor arbitrario, en un principio. Y lo que quiero hacer es minimizar esto. Quiero minimizar el desvío estándar del portafolio, pero tengo algunas restricciones. Una forma de resolver el problema sería no invertir en nada de todo esto. Bueno, no quiero que haga eso, entonces le agrego restricciones, le agrego que los ponderadores sumen 1, y además le agrego que la media de estos retornos, o sea, la media de esta columna de retornos del portafolio, que está calculada en esta celda, en la F13, sea mayor o igual que 1. O sea, que en promedio el portafolio rinda al menos 1%. ¿Cuál es el portafolio de menor riesgo que rinde al menos 1%? Esa es la pregunta. Y entonces, cuando uno a Solver le dice dónde están las celdas que tiene que cambiar, lo que le está diciendo es a Solver es jugar con la planilla, moveme los valores de acá. Cuando vos muevas los valores de estas dos celdas, estos retornos van a cambiar. Y una vez que cambien estos retornos, esta media y este desvío también va a cambiar. Entonces, Solver lo que va a hacer es probar muchas combinaciones posibles de estas dos cosas, de estos dos ponderadores. Así que claro, lo que Solver va a mover son los ponderadores. Uno podría hacerlo a mano, lo que pasa es que tenés que probar un montón de combinaciones y se iría mucho tiempo. La idea es que lo haga Solver y uno directamente toma la solución de todo eso. ¿Cómo venimos? A ver. ¿Alguno más que se está sumando ahora? Mateo. Bien. Después siguen los 11 al principio, cuando tenemos una baja. ¿Tienen alguna otra pregunta? Melissa, me dice que armo un portafolio con SPY y sumo los valores de cada uno.
Bueno, Melissa, armar un portafolio es encontrar estos, esperen que saco esto, es encontrar estos ponderadores, ¿sí? Es encontrar una combinación. Entonces, para cada par de números que yo pueda poner acá, cada par de estos dos números, estoy definiendo un portafolio que es distinto, ¿sí? No es sumar, sino es definir quiénes son estos ponderadores. Una vez que vos definís estos ponderadores, los retornos de ese portafolio los armarías de esta manera. Vos definís, por ejemplo, un portafolio que tiene, como este de acá, tiene ponderación 1 del primer activo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 100% de tu riqueza está invertida en el primer activo y el 0% está invertida en el segundo activo. Entonces, ¿cómo es el retorno de mi activo? Bueno, si quiero pensarlo para cada fecha, ¿no? Para cada posible retorno del EDC y del EDM, ¿cuánto gané yo si invertí todo en el primer activo? Y la fórmula de Excel es esta, es ponderador del primero por cuánto rindió el primero, más ponderador del segundo por cuánto rindió el segundo. Pero en este caso particular, como yo invertí todo en el primero, fíjate que mi columna de retornos del portafolio es la misma que la columna de retornos del activo en el que está todo, ¿sí? Ahora, en el segundo caso, que yo tengo otro portafolio que es 0307, los retornos del portafolio tienen una fórmula de Excel parecida. Pondero los retornos por retorno del primer activo por 0,3. Retorno del segundo activo ponderado por 0,7. Pero ¿qué pasa? Como ponderé el segundo activo y lo ponderé fuerte, porque le di el 70% de mi riqueza, fíjate que el retorno promedio entre estos dos activos, o sea, el retorno del portafolio, está más cerca de la columna del retorno del activo 2. Perdón, esta columna. El retorno del activo 2 está en 12, el del portafolio está en 9,6. ¿Por qué? Sí, porque este 12 está entrando ponderando con 0,7 y este 4 está entrando ponderando con 0,3. El retorno del portafolio es una media ponderada. Ok, bueno, me tomo el ok como ya está. Que no hable más. Buenísimo. Va quedando todo claro. ¿Qué otras preguntas tienen? A ver quiénes siguen. Julieta, Jessica, Mateo, ¿estás ahí? Miguel, Juan, Adriana, Viviana, Melissa, María. Los espero. ¿Cualquier cosa? Sí, Jessica. Ah, bueno, fíjate esto. Yo le puse una restricción adicional a esto. ¿Ves que esta celda la armé como la suma de los ponderadores? Cuando fui a Solver le dije que G11, o sea que esta suma de los ponderadores, sea igual a 1. ¿Sí? Para que no me pase que me haga 0 y 0,5 esos ponderadores. Otra restricción que podríamos haber agregado, si nosotros no permitimos... da 1, lo pusiste, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando un ponderador te está dando negativo, no es un error. Porque, pensar así, un ponderador positivo es vos estás comprado en determinado activo. Un ponderador negativo es que está short en ese activo. ¿Qué quiere decir ir short? Que uno es como que pide prestado ese activo y lo vende. Y entonces tiene una posición que se beneficia cuando ese activo le va mal. Porque si yo pedí prestado un activo que no tengo y lo vendo, y lo único que tengo que hacer mañana es devolver el activo, si ese activo baja de precio, yo lo recompro más abajo. Entonces, que te dé uno negativo y otro positivo no es un error,
lo que te está diciendo es que hay un portafolio que es todavía mejor, que es estar largo, en el que te da 99, que te da positivo, y en el que te da negativo, estar corto. Si nosotros no permitimos estar corto, lo que podemos hacer es agregar en solver otra restricción, que yo acá no puse. Si yo quiero que en la solución óptima no estés corto ningún activo, lo que puedo hacer es agregar restricciones. ¿Cuáles van a ser estas restricciones? Bueno, que el ponderador en cuestión sea, por ejemplo, mayor que 0. Agrego esta restricción y agrego otra restricción para el segundo ponderador, que es también la misma, que ese ponderador sea mayor o igual que 0. Y con ese nuevo problema le doy para que optimice. Ah, perdón, había borrado las variables a elegir. Las variables a elegir acá son estas, son los ponderadores. Quiero que achique G15, que está acá abajo. Perdón, que achique G14, esta planilla. Quiero que achique el desvío, habíamos dicho. Y ahí resolví el problema con los nuevos ponderadores. Sí, Juan, va a estar subida. Entonces, si en tu caso, Jessica, le agregás al solver estas restricciones que le puse yo, que son que las celdas con los ponderadores, en mi caso, E11 y F11, cada una de ellas tengan que ser mayores o iguales que 0, vas a anular la chance de que un activo se shortee. A ver, probá, Jessica, a ver si vos compartís tu pantalla, a ver si yo la veo. Ahora veo tu cámara, o sea que sí, si vos compartieras tu pantalla debería poder ver tu planilla de Excel. Tengo que dejar de compartir. Bueno, a ver, yo dejé de compartir ahí. A ver. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, pero no. Yo no puedo ver la pantalla todavía. Ah, bueno. Lo que pasa, mira, yo puse como restricción que sumen 1, puse como restricción, pero ahora no me la toma. Como que puse que sean mayores a 0 y no me suman 1. No sé cuál puede ser el error. ¿No suman 1? ¿En qué No, sentido? yo le puse como restricción que la suma de los dos ponderadores sea igual a 1. Sí, Que los dos ponderadores sean mayores o iguales a 0. sí. Y le puse la otra restricción que la media sea igual a 1. Mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. A ver ahí. La media P. Copiar. Perdón, pero estoy haciendo esto contigo. Aceptar. Bueno. Ahí me dio como que tengo que. Bueno. Sí, después, ahora lo voy a analizar más en profundidad, pero gracias. No, por favor. A ver, ¿yo qué te voy a hacer? ¿Volver a compartir entonces? Sí, Ok. yo lo dejo de compartir. Yo en teoría estaba compartiendo, pero no sé cómo funciona. Perfecto. Ahí estoy compartiendo la mía entonces. Y volvemos al chat. Bien, ¿alguna pregunta más? Vamos a tener más encuentros de este tipo vía Zoom. Les comunica en breve Graciela las fechas específicas. Creo que dentro de todo funcionó.
Y hay algunas funcionalidades más que todavía no probamos. Hay una especie de encuesta que se puede mandar, cuestionarios, eso podemos ir testeando más cosas. Perfecto. Bueno, ¿les parece que dejemos acá y retomamos en la próxima reunión vía Zoom? Si están por acá, no sé cuándo cursan con Seba, capaz me los cruzo por la facultad. Cualquier cosa me preguntan. Si me ven por ahí, avisen. Bueno, perfecto. Entonces, ahora averiguo cómo cerrar esto y lo dejamos grabado. ¿Sí? Bueno, perfecto. Gracias. En principio, si cada uno va saliendo, ya se cierra la sesión. Yo ahora le doy stop a la grabación, así tenemos el crudo y después lo editamos un poquito y lo podemos subir. Perfecto, gracias por los comentarios. Gracias, Julieta. Bueno, entonces le doy pausa a la grabación de todo esto.